Buenos días. Feliz de estar otro año más, ya en la 11 versión de la Expo. Cuando venía en la mañana me acordaba la primera, cuando la hicimos en el Club Los Lirios, y cómo hemos avanzado todos estos años a tener este tremendo evento. Así que nada, feliz. Voy a tratar de dar la mirada de lo que fue la temporada. Una temporada, como todos sabemos, bien especial, bien distinta probablemente a todas las que nos haya tocado. Desde el invierno, frío, poca hora frío, floración rara, poco azúcar, cosecha tardía. Yo, en lo personal, creo que no me haya tocado un año como este tan raro, con tantas cosas raras. Así que vamos a tratar de mostrar un poco qué fue lo que pasó, en qué estamos, cuáles son las proyecciones hoy día. Y probablemente a diferencia de otros años, que en esta fecha teníamos gran parte de la fruta seca, mucha recibida en las plantas. Hoy día nos encontramos con huertos que todavía están cosechando, con mucha fruta secándose. Entonces, con una proyección y una creencia de lo que creemos que va a pasar, que después lo tenemos que corregir o ver hacia adelante cómo finalmente evolucionó el dato. ¿Qué es lo que ha pasado en los años para atrás? Un poco la proyección de producciones que hemos tenido en los últimos años. Como sabemos, la temporada 2022-2023, con muy buenos volúmenes de producción, sobre las 100.000 toneladas. El año pasado les comentaba que probablemente el potencial productivo de Chile, o sea, no probablemente, subimos el potencial productivo de Chile, que antes lo teníamos en torno a 90, 95.000, hoy día claramente lo tenemos en las 110.000, hablábamos entre 105 y 110.000, y los dos últimos años hemos estado 106, 103, y la proyección para el año 2024, para la cosecha, está también en esos números. Por lo tanto, llevamos 3 temporadas muy buenas de mucha producción, y el año 2023, la cosecha del año anterior, de esas 103.000, tuvimos 20.400 en exportación en fresco, que eso también haya sido más o menos parecido a las dos últimas temporadas. Nos da un disponible de poquito más de 80.000 para la industria y con calibre promedio 75 la industria. Con ese calibre tenemos el 86% de la fruta al calibre 100, que es siempre lo que la industria conversa, la fruta marketeable, un poco para compararse con los distintos países, y nos dio un total de 71.000 toneladas para la temporada 2003, de muy buena fruta, buenos calibres, buen azúcar, una fruta súper bien terminada, bien distinto a lo que estamos viendo hoy día. ¿En qué estamos en la superficie? Lamentablemente, cuando uno toma los datos oficiales que hay, la CIDEN va actualizando por año las distintas regiones. Por lo tanto, tenemos actualizaciones del 2021 al 2023. Las dos últimas que se actualizaron fue la quinta de la región metropolitana, en que bajaron su superficie. La quinta, 3 hectáreas menos, la metropolitana, 248 hectáreas menos. Y en el resumen, si lo comparo contra el año anterior, pareciera que hay menos superficie de ciruela, bajando a 12.200. Ese número yo lo voy a corregir en una proyección, porque claramente cuando se nos actualice la sexta región y la séptima, que eso debiera pasar el próximo año, debiera haber un incremento importante en superficie. ¿Dónde se arrancó en la quinta? Poco relevante, se arrancaron 2 hectáreas en Yayay, no mueve mucho la aguja, ¿cierto? Y en el caso de la región metropolitana, un poquito más importante, 248 hectáreas menos, Buin, Paine, Melipilla, principalmente. Uno pensaría que esa superficie que se arrancó probablemente se reemplazó con cerezos, se reemplazó para temas inmobiliarios, nogales claramente no, ¿cierto? Pareciera que por ahí va. Entonces, a pesar del ciclo bueno de precios que hemos tenido, en esta región se arrancaron. Cuando uno ve cómo se han comportado los precios, aquí está una curva de 25 años de precio, desde el 99 al 2023, para los 3 calibres más normales que uno debería tener, ¿cierto? Vemos los últimos 3 años, el ciclo ha sido extraordinario, la verdad es que el mejor ciclo de precios que hemos tenido nunca en estos últimos 25 años. Y uno dice, con esos precios, mucha gente se entusiasmó a plantar. Claramente en la metropolitana no, pero sí en la sexta. En la sexta, donde la uva de vino se ha arrancado muchísima superficie, con precios muy malos, ¿cierto? Se arrancaron algunas pomáceas, y la ciruela era una muy buena alternativa para reemplazar esos cultivos. Por lo tanto, con los datos oficiales que tenemos de esas 12.000
y tantas hectáreas, con el ciclo de precios que hemos tenido bueno, yo hice una proyección de lo que creo que va a pasar el próximo año cuando se actualicen las dos regiones que faltan. Yo creo que de esas 12.200 que vemos hoy día oficiales, yo creo que vamos a llegar a unas 13.800, cerquita de las 14.000 hectáreas. En donde la sexta región ya la subo casi a 10.000 hectáreas, ¿cierto? Se ve a unas 1.400 hectáreas. De hecho, el año pasado, cuando hablábamos del boom de plantaciones, yo les decía el año pasado que no habían plantas disponibles el año pasado. Estaba todo vendido y nuestra estimación era que entre el año pasado y se iban a plantar unas 1.500 hectáreas. La verdad es que ese boom fue bastante fuerte, pero al final de la temporada sobraron algunas plantas. En agosto, muchos viveros dijeron, oye, todavía tengo plantas disponibles, y algo pasó, alguna gente se echó para atrás, y no fue, yo creo que fue un poquito menos del boom que veíamos en marzo. Este año yo veo un poquito menos interés de plantar, a pesar de que hay plantaciones nuevas, pero creo que un poquito menos que lo que veíamos el año pasado. Por lo tanto, nos acercamos a 14.000 hectáreas, donde la sexta región es la predominante total, la metropolitana cada vez con menos importancia, y algún alza menor en la séptima región, sobre todo en la zona de Talca, zona Pencahue, hay un valle que se ha plantado. Así que esos son los números que queríamos poner atención el próximo año a ver si fue la realidad o no. Si nos metemos al mundo, antes de entrarnos en la temporada de Chile, siempre es bueno la repasada de qué pasó en Argentina, en esta cosita que están a la par de nosotros, y lo que pasó en Estados Unidos y Francia la temporada pasada. Nos vamos a Argentina, después Francisco de la tarde nos puede también complementar un poco lo que voy a decir, bastante general lo que les voy a mostrar. Pero Argentina, la última información oficial de superficie, que es del 2021, hablaba de 10.500 hectáreas. Cuando uno va para allá o habla con los productores, uno dice, sí, esta es la oficial, pero probablemente las hectáreas productivas sean 8.000, sean 7.000, sean 6.000. O sea, claramente ese número es mucho más bajo que lo que muestran las estadísticas. Y lo otro también que uno ve bastante allá, a diferencia de lo que vemos acá, que los productores grandes tienden a ser cada día más grandes y los chicos ir desplazándose un poco. Aquí tenemos una variedad bastante más grande de tamaño, donde la media de huerto probablemente aquí en Chile siga estando en torno a las 25 hectáreas, 25, 30 hectáreas. A pesar de que hay huertos grandes, la mayoría estamos más o menos en ese rango. Pedro Pablo dijo que este era un año totalmente distinto a lo que había pasado los otros años. ¿Por qué? Porque Argentina llevaba 5 años helándose. Y yo tomé las noticias del 2020, 2021, 2022 y son exactamente los mismos titulares. Heladas tardías, daño por heladas, etcétera, etcétera. Entonces, en estos últimos 5 años tuvieron producciones o se movieron en producciones entre las 10.000 y las 20.000 toneladas secas, cuando podrían producir 35, 40, 30.000, ¿cierto? Entonces tuvieron años muy malos. El año pasado fue un poquito menos malo, en torno a las 20.000 toneladas, lo que estima de la producción. Pero este año no tuvieron esas condiciones de heladas o heladas muy menores, que les permitió tener una floración buena, dispareja, sí, igual que lo que nos pasó a nosotros. Yo cuando hablaba con varios productores y asesores allá, me decían, sí, lo que pasa es que las horas frío estuvieran un poco bajas. ¿Ya? ¿Y cuántas horas tuviste allá? No, tuvimos 700 horas, que eso lo encontraban bajo. Yo ojalá hubiéramos tenido 700 horas nosotros, ¿cierto? Pero así todo tuvieron una floración que fue larga, que fue dispareja, que fue atrasada, muy parecido a lo que nos pasó, pero sin eventos de helada o sin mayores eventos de helada. Eso produjo una cuaja alta, con fruta dispareja, pero habiendo muchísima fruta. Y los llevó a proyectar, en su proyección de diciembre, más de 120.000 toneladas frescas. O sea, si uno hace la conversión a 3, habría que ir después las conversiones, uno podría ver que estaban proyectando 40.000 toneladas secas, que sería el doble de la producción del año pasado. Eso, en la práctica, no fue tan así, porque hubieron algunos eventos, tuvieron algunas tormentas entre medio que afectaron a algunos huertos, menos que otras veces, más puntuales, pero que afectaron bastante donde cayeron. Problemas de mano de obra, que a algunos productores, especialmente más chicos, les costó poder sacar su cosecha, algo de mancha roja, pero igual con una proyección hoy día de 30.000, incluso hasta 35.000 toneladas que pueden haber este año.
O sea, realmente un año, como hace de rato que no lo tenían, y recuperando su volumen de producción. En el caso de Francia, la estadística, lo que uno logra sacar, no cambian mucho los datos, siguen hablando siempre de las 11.000 hectáreas, 40.000 toneladas de producción, kilos más, kilos menos, ¿cierto? No cuesta encontrar mucho dato que actualice esa información. Pero, al igual que en Argentina, la temporada 2021 y 2022 tuvieron unas heladas tremendas. Y ahí lo mismo, las noticias, unas del 2021, las otras del 2022, la misma noticia. Heladas a principios de abril, que les hizo que en vez de producir las 40.000, 45.000 toneladas, produjeran 15.000 toneladas. 2 años seguidos muy, muy malos. Eso la temporada pasada cambió, pasaron un poquito susto, porque en la misma fecha, ahí el 4 de abril de 2023, llegó a 0,5 los termómetros, hubieron unas heladas bien puntuales que no afectó mucho, una floración bastante buena y una cosecha muy buena, como hace rato también no la tenían, estimándose en torno a las 45.000 toneladas secas, algunos incluso hablan de 50.000, o sea, un volumen importante y recuperado de las 2 temporadas anteriores que hayan sido muy malas. En el caso de Estados Unidos, este cuadro me costó muchísimo encontrarlo porque realmente dejaron de actualizar sus estadísticas. Siempre lo comento acá, eran bien ordenados para mostrar todos los años sus proyecciones de producción, de superficie, y hoy día hace rato que no lo hacen. Pero este por lo menos está actualizado hasta el 2021, no hay información disponible para la superficie nueva o no en producción, pero más o menos uno podría pensar que están estabilizados en torno a los 40.000 acres, que son más o menos 16.000 hectáreas. Venían de producciones no muy altas las 2 últimas temporadas, producción en torno a 65.000 a 60.000 toneladas secas, siempre muy buena fruta. Y este año vienen bien. Y quise meter en este cuadro entre medio, un poco para dimensionar quiénes somos nosotros, porque siempre decimos que las ciruelas somos muy importantes, y cuando vemos la superficie de ciruelas, Estados Unidos y Chile, no somos tan distintos. De hecho, producimos más que ellos, ¿cierto? Pero estamos hablando de 16.000 contra casi 14.000, muy cercano. En cambio, cuando vemos el tema almendra, tienen 4 veces más que nosotros, almendra de 600.000, 9.000 nosotros, y en el caso de las nueces, 4 veces más, a pesar de que también algo están arrancando. Pero nuestra posición, en términos de volumen con los americanos, somos muy, muy parecidos. ¿Qué es lo que pasa en Estados Unidos? Nos tocó hacer una gira en agosto del año pasado, que pudimos recorrer varias zonas, y lo que uno realmente ve es que no hay plantaciones nuevas, no aumentan las plantaciones. Básicamente se están reemplazando huertos viejos, ocupando la misma superficie que había, ocupando un poquito más de densidad, huertos que se ven bien bonitos. A nosotros nos tocó ver huertos bien bonitos, bien manejados, y todos bien cargados. Y cuando les preguntábamos qué les había pasado, nos dijeron que habían tenido un invierno muy lluvioso, una primavera fría, una floración que se les corrió 10 días, una cuaja alta, una cosecha grande. Suena parecido a lo que nos pasó, ¿no? Casi igual. Y en Argentina, lo mismo. Entonces nosotros cuando volvimos de ese viaje y después vimos la floración acá y vimos lo que estaba pasando, ya sabíamos que la cuestión se nos iba a correr, porque fue pasando lo mismo. La estimación que ellos tenían al mes de junio, pensaban que podía ser 68.000 toneladas métricas. La verdad es que cuando uno va a estar a recorrer un poco los huertos, para darse cuenta que estaba todo súper cargado, huertos apuntalados, como hace tiempo yo no los veía. Entonces dijimos, aquí la verdad es que viene mucho más fruta que la que están proyectando. Y creemos que, un poco lo que hemos conversado, que la producción americana de este año debiera ser en torno a las 80.000 toneladas. A pesar de que tenían alta fruta, nosotros vimos bonitos calibres, vimos bonito azúcar, la fruta se veía bastante bien. Pero nuevamente, volúmenes importantes de cosecha. Es un poco una mirada general, lo que está pasando en plantaciones, el mundo. Metámonos a lo que nos pasó a nosotros, el manejo desde el invierno para adelante. Una primera mirada, horas de frío, ¿cierto?
una cuestión también que empezamos el invierno. Tomé como ejemplo solamente los datos de la sexta región para ilustrar un número. Este primer cuadro está hasta fin de mayo. A fin de mayo ya teníamos Colchagua 50% menos, Granero 36% menos. Entonces dijimos, chuta mierda, ¿qué pasa acá? ¿Cómo va a seguir el invierno? Después, si vemos el cuadro de arriba, está a fines de junio, seguíamos súper bajo, 45% menos, 37 menos, 36 menos, y la siguiente es hasta fin de julio, ¿cierto? No quise poner la lámina al 30 de agosto, porque esa lámina mejoraba un poquito la hora frío, pero es un frío más malo. Nosotros sabemos que el frío bueno es el que acumulamos entre mayo y fin de julio, y en todas las zonas en general quedamos bajos. Entonces, cuando conversábamos los técnicos en la oficina, me decían, pucha, ya, pero ¿cómo será la proyección de producción? Nosotros decíamos, con estos números a lo mejor va a ser un 20, un 30% menos que lo que podría ser un año normal. La verdad es que estábamos con ese susto. Además de esto, se nos juntó ese aguacero de agosto que inundó varios huertos estuvieron un rato bajo el agua, que costó hacer las aplicaciones de flor, ¿cierto? No sabemos cuánto fue el efecto real después sobre la floración y la cuaja, pero tuvimos dos temas bien marcados. Invierno lluvioso, con eventos bastante fuertes, y efectos de horas de frío. Con esos datos entramos a la POA, o partimos la POA, ¿cierto? Y cuando partimos la POA, teníamos que tomar decisiones. ¿Qué hacemos? Pues vamos fuerte, vamos suave, vamos fruta fresca, y si nos aseguramos por la hora frío, estaba difícil para dónde ir. Además, el tema del uso de cianamida, que hace rato ya lo venimos usando, este año puede haber crecido al doble quizás. Todos tratamos de asegurar un poquito más eso. Entonces, en algunos casos, bueno, se hicieron podas bastante suaves con cianamida, que después resultaron en cuajas enormes. En otros casos, se podó un poquito más regulado, un poquito mejor de carga. Entonces, fue bien variable, pero había que tomar una postura en los distintos campos para ver qué hacer. Y lo otro que ya hace rato lo venimos viendo, que la poda es un tema relevante en nuestros costos de producción. Hoy día hacer una buena poda, difícil que la hagan por menos de 1.500 pesos a contratistas. 2 lucas ese. Entonces puede estar significando 800, $1.000 por hectárea, puede ser el 10% de nuestros costos de producción, la poda. Entonces cada día más importante hacerlo bien, regular, para que tengamos buena fruta. La floración, más raro todavía. Sabíamos que venía tarde, sí, partió tarde la floración, ¿cierto? Pero yo me encontré con dos realidades. Por un lado, los huertos que aplicaron cianamida florecieron tardíos, pero menos que los que no lo hicieron, y la floración fue como en 2 etapas. Floreció 2/3 del árbol primero y 1/3 que puede haber florecido una semana después. Yo pensé que habían problemas de aplicación al principio, que es bien acuseta la cianamida. Pero cuando ya se me empezó a repetir en todos los huertos, vimos que era la tónica del año. Y eso produjo que tuviéramos fruta grande abajo y flores arriba. Bien marcados. Los huertos que no tuvieron cianamida, mucho más atrasados, huertos que se atrasaron 15, 20 días en florecer, y tengo huertos que no florecían nunca. Especialmente toda la zona hacia Melipilla, toda esa parte más costera, la costa de la sexta región. Era el 10 de octubre y no aparecían las flores. Decíamos, bueno, en algún minuto tendrían que aparecer las flores, pero fue una cuestión realmente de loco que yo creo que no la hemos visto nunca tampoco. Tan largo, tan disparejo y tan fuera de fecha, cosas bien raras, ¿cierto? Y como cosas relevantes, bueno, una floración atrasada, yo diría que en general hubo una buena cantidad de flores, a pesar de todo lo que pasó, larga y dispareja, difícil el momento de la aplicación, es un tema relevante que tiene que ver con los cuerudos y todas las cosas que aparecieron después, ¿cierto? Y nos tiene que dar también lecciones de que no todos los años podemos hacer el manejo de aplicaciones como lo hacemos siempre. Normalmente estamos acostumbrados a hacer una aplicación inicio de flor, término de flor. Con suerte le metemos una al medio. Pero este es un año que teníamos fruta, flores, cosas intermedias, tenemos que pensar más y a lo mejor hacer más aplicaciones, hacer vueltas por medio, cambiar respecto a lo que normalmente hacemos. En general tuvimos una primavera fría, una floración fría, algunos eventos de lluvia,
y cuaja alta, pero un poco empezamos a ver esto, ¿cierto? Empezó a avanzar la floración, empezó a ver la cuaja y veíamos los frutitos, veíamos las flores, veíamos cosas totalmente disparejas. Pero cuando empezó a ver que los primeros huertos se empezó a firmar la fruta, dijimos, pucha, parece que viene fruta, parece que no viene tan malo esto, a pesar de todas las cosas raras, de la lluvia, de la hora de frío, de la floración, empezó a avanzar, y al final estábamos llenos de ciruelas. Bien curioso. Y con el efecto del cuervo, que en algún minuto fue tema de discusión ahí en los chats. Apareció esto, ¿qué hacemos? Si marcará para la fruta fresca, ¿cómo nos va a pegar para la seca? ¿Cierto? En la fruta seca se nota, ¿cierto? Porque muchos dicen, no, si no se va a notar, cuando hay mucho, se nota, queda a la costa. En la fruta fresca era el gran susto de cuánto iba a impactar. Aparentemente no fue tanto, cuando agarró color la fruta se tapó bastante, incluso para el secado tampoco. No he visto una cuestión tan relevante como en algún minuto pensamos que iba a ser. Pero nos obliga a tomar decisiones y a actualizarnos a las condiciones climáticas del año. Con todos estos datos, con todo lo que empezamos a ver, dijimos, ¿saben qué? Parece que el año viene bueno, parece que el año viene parecido. De hecho, mis estimaciones para la oficina me daban siempre que había un poquito más, me daba como un 3, 4% más que el año anterior. En el comité técnico no todos estábamos exactamente de acuerdo, algunos pensaban que había un poco más, otros un poco menos, pero el consenso era que venía bastante fruta. Y después de todo el análisis que hacemos, nosotros nos reunimos una vez al mes, discutimos harto, comenzamos los números, llegamos a una producción estimada de 106.000 toneladas, que era, como les mostraba, un poquito más alto que los 103.000 de la temporada anterior. Proyectamos 24.000 toneladas de exportación en fresco. Sabíamos por el ruido ambiente, o es lo que pensábamos, que se iba a exportar más que lo que había sido el año anterior. Y finalmente, si uno multiplica eso por 3, llegamos a las 72.000 que finalmente se hicieron. No tenemos esa conversión, pero no estábamos tan equivocados en lo que pensábamos que podía ser, ¿cierto? Decíamos, vamos a tener un disponible para la industria de 1,82 y pensábamos que el calibre promedio iba a ser parecido al del año anterior. De hecho, la fruta en los huertos se veía bonito porte. Fresca, se veía bastante bien. Entonces dijimos, bueno, esa fue nuestra proyección. Vamos a ver después, con la última lámina, si eso fue verdad o no tan verdad. Seguido, llegamos a diciembre, liquidaciones. Y siempre hago una tabla ponderada, estos son los precios de las industrias más grandes, ¿cierto? Tabla de sol, y más o menos esa es la curva que nos da para un calibre de 75. Eso significa que para este año el precio promedio fue de 2,06 para ese calibre medio. Pero es importante ver qué hubiera pasado si yo agarrara los últimos 5 años. Como dijimos, los 3 últimos son extraordinarios, los mejores años de la historia. El año anterior hubiéramos tenido 2,61, el 2021 2,31, pero el 2020 hubiéramos tenido 1,28 y el 2019 1,11. Entonces, cuando me dicen, oye, pero pucha, ¿qué pasa con la ciruela, que está tan mala, no sé qué? Bueno, es importante entender que estamos en los 3 mejores años históricos de precios y que claramente no es la realidad, ¿cierto? Esta es la curva del... Había marcado una curva roja que no se nota acá. Esta es la curva promedio para una distribución calibre 70. No es el rango 70-80, sino que yo agarré una curva como si estuviera 70, y así es más o menos cómo se ha comportado si agarro los últimos 25 años. ¿Cierto? En que vemos, si yo tomo el promedio de esos 25 años, para esa distribución me da promedio 1,37. Que más o menos cuando conversamos de qué debiera proyectar, cómo hago el negocio, yo siempre digo 1,20, 1,30, 1,40, vamos en ese rango. Ahora, si uno toma los últimos 10 o 12 años, claro, agarramos 4 años buenísimos de precio y ese promedio probablemente en vez de 1,37 se me va a 1,70 o a 1,80. Cambia muchísimo, pero
Vamos a ver qué va a pasar, vamos a ver qué nos cuenta Sebastián después con las producciones que vienen del resto del mundo, ¿cierto? Sabemos que esos precios altos son porque hubo poca fruta esos años. Y cuando aumenta la producción, bueno, los precios tienden a bajar. Si separo por año, tomé años menos de $1, años entre 1 y 2 dólares y años sobre 2 dólares. Tenemos 9 años con ese rango de precio, precios malísimos, ¿cierto? Esto no está corregido ni por inflación ni por nada, es solamente precio de cada año. Después uno tendría que hacer los ajustes. Pero esos años nos da 77 centavos promedio. Son dos periodos bien acotados, del 99 al 2002, justo antes del inicio del plan de arranque de los americanos, ¿cierto? Cuando solo los gringos producían 220.000, 240.000 toneladas. Ese periodo coincide justo en esa etapa. Ellos empiezan este plan de arranque tipo 2002. Y después tenemos otro periodo bien marcado del 2009 al 2012, que es una producción en el mundo salvaje, todos los países muchos años produciendo. O sea, dos grupos de fecha que se nota bien marcado. Pero la realidad en general es más bien esto. De esos 25 años, hay 12 que son con estos números. Que esto me da 1,40. Bastante parecido a lo que estábamos viendo de la otra curva, ¿cierto? Del 1,37. Esto probablemente es la realidad más normal de nuestro negocio en la ciruela. Obviamente depende del calibre que uno tenga, ¿cierto? Y cuando me paso a los años mejores, que tenemos, como les decía, los tres últimos son los mejores, 21, 22, 23, y el 2014, que también tuvimos un año increíble. En ese año 2014 tuvimos un pico de precio y el año siguiente cayó el tiro. Entonces, esta distribución me da 2,48. Ojalá fueran todos los años así, pues, maravilloso. Pero tenemos que ser conscientes que el negocio no se comporta así y que se mueve mucho respecto a la oferta de fruta. La fruta fresca, otro gran tema este año. Si bien sabíamos que sí iba a ser alto, hicimos, como la mayoría de las veces, las cosas más o menos nomás, ¿cierto? Era un año en que teníamos poco azúcar, que veníamos atrasados, que había fruta que a veces tenía el color, pero no tenía el azúcar. Y vemos lo que teníamos hasta los dos últimos años, que teníamos esos pics, que pensábamos que eso era bueno, pero este año ya la cuestión se los desbandó. ¿Y cómo se fue? Corrido en fecha, como todas las cosas, ¿cierto? Si nosotros vemos cómo fue, esto está en número de contenedores, cómo se fueron corriendo las semanas en que se mandó la fruta. Yo, de hecho, pensé en un minuto que no íbamos a llegar. Cuando veía la fruta que no tomaba azúcar, que productores que querían hacer 500.000 kilos podían hacer 100.000. Yo dije, no vamos a llegar ni al año pasado. Y de repente nos sorprendieron, en la última parte, mandando muchísima fruta, ¿cierto? O sea, muy corrido, pero como todo. ¿Cuáles fueron los números de la cosecha? No sé si falte algo en la última colita, esto estaba actualizado hasta el 15 de marzo, así que eso nos proyectaba 72.000 toneladas frescas de cosecha. El problema, la calidad aparentemente más o menos. Todo lo que se fue al principio, sin azúcar, lo del medio, más o menos nomás, y vamos a ver lo que está llegando ahora, ¿cierto? En el ruido ambiente uno escucha todo tipo de precios. Usted que ve la fruta que llegó bien, con alto azúcar, aparente bien, pero para la otra 70 centavos, 60 centavos, 80 centavos. Vamos a ver cuál es la verdad. Pero aparentemente no va a ser todo lo bueno que a uno le gustaría. Así que un incremento importante que finalmente anduvo las proyecciones que teníamos, ¿cierto? Y que cada día es más relevante para nuestro volumen de producción. Estábamos en el 20% de la cosecha total, este año nos vamos a ir al 23 o 24% de la cosecha total. Así que un ítem relevante, que yo creo que le hace bien a la industria en seco, nos saca algunos kilos, pero tenemos que hacerlo bien, tenemos que conversar más las dos industrias, porque seguimos conversando poco y haciendo mal la pega. Saliendo de eso, que fue bastante, como todo se corrió y probablemente también nos apretaron un poquito más la fruta fresca, que tuviera mejores parámetros de cosecha, el tiempo que pasó entre que terminamos la fresca y empezamos la seca fue mucho más corto que otro año. Pero con todas las dificultades del mundo, ¿cierto?
tenemos una cosecha tardía, 10 a 15 días probablemente, más tarde que un año normal. Las cosechas, probablemente con una madurez buena, debieran partir 10 de febrero, 12 de febrero, 8 de febrero, no antes que eso. Este año yo diría que la mayoría de las cosechas deben haber partido del 22 para adelante. Y esta semana todavía campos cosechando. Veíamos, como decía, buenos volúmenes de producción en general. Todo el valle, la zona de norte de Santiago, la zona Polpaico, la zona Buin, Paine, Granero, Rancagua, San Fernando, el valle Colchagua, Lolol. En general, todos bien cargados, harta fruta. Y yo diría que la excepción a eso, un poco lo que dije al principio, la zona de Melipilla, la zona costera de la Sexta, algo en Yayay, pero focos que no alcanzan a mover la aguja. Esos huertos, cuando hablo de bajas producciones, probablemente son producciones de 4.000, 5.000 kilos por hectárea. O sea, realmente malo respecto a los otros huertos que tenían colgados 40.000, 45.000 kilos frescos por hectárea. Pero fueron bien marcados y eso es lo que estamos viendo. El problema, gran problema del año, el azúcar, como no nos había pasado nunca, porque se podría haber atrasado la cosecha, pero se atrasó y no ganó azúcar nunca. Y se pegó en los 20, 18, 19, 20, y ahí se movió. Entonces hubo que entrar en algún minuto a cosechar, porque se empezaron a caer las presiones y había que meterse. Y yo creo que ese efecto de los BRICS, yo creo que tiene que ver un poco con la primavera que tuvimos, con los árboles que partieron muy desbalanceados en términos de su brotación, y después en enero muy caluroso que tuvimos, que yo creo que hizo que la planta cerrara estomas, no trabajara y no nos dejó que despegáramos. Pero hubo que meterse. Las conversiones, la gran duda que tenemos. Estamos pensando y proyectando que va a ser en torno a 3,8 a 1 fresco. Eso es el número que creemos que va a andar. Los primeros resultados de horno, de fruta en horno, nos están dando 3,5, 3,4, 3,6. Por lo tanto, las canchas pensaríamos que puede ser peor que eso. Pero es un dato que todavía está en plena vigencia. Hay muchísima fruta en las canchas, no hemos recibido tanto en las plantas, aunque está bastante consensuado cuando uno habla con los técnicos, con las exportadoras, que los números debieran andar más o menos por ahí. Les voy a mostrar qué significa después que cambie de un 3,2, un 3,3, que probablemente debiéramos usar en condiciones normales, a ese 3,8. El efecto calibre también va a haber un efecto importante de esa proyección 75 que yo les decía que teníamos, probablemente se nos va a correr hasta un 85, 83. Por ahí pensamos que debiera andar el año, por ahí. Y lo único bueno hasta el momento, salvo hoy, las condiciones de secado que han estado bastante buenas. Hoy día se nos nubló un poquito, parece que va a caer algo de agua en la zona sur, ojalá que no sea mucho, pero en general, por lo menos, a pesar de todas estas condiciones difíciles, hemos podido secar bien la fruta y se ha ido secando. Así que vamos a ver hasta cuándo son largas. Hace tiempo que no pasábamos Semana Santa con fruta en las canchas. Ojalá que lleguemos a la primera semana de abril, 10 de abril, podamos tener todo recogido. Esto un poquito, reforzar un concepto rápido, la relación de presión con azúcar, ¿cierto? Los estudios, este es un estudio súper antiguo, del año 90 o más atrás. En fondo, ¿cómo relaciona la presión con el azúcar? Dice que a 4 libras de presión se optimiza los niveles de azúcar, o es el máximo azúcar, que bajo esa presión la fruta gana azúcar, pero por concentración y no por transformación, ¿cierto? Por lo tanto, uno debiera siempre estar atento a lo que pasa con la presión. Cuando solo medimos azúcar, en un año como este, por ejemplo, podríamos haber seguido esperando eternamente y el azúcar no va a subir nunca, y no subió nunca. Pero cuando vemos la presión que se nos empieza a caer, tenemos que decidir, en algún momento hay que entrar. Entonces, bien importante reforzar el concepto presión, que muchos lo manejan, pero todavía hay mucho campo que veo que solo se quedan con el BRICS. Y abajo también un cuadro bien antiguo que mostraba cómo cambia el calibre de acuerdo a los sólidos, ¿cierto? Muestra los sólidos, el porcentaje de caída, las relaciones, conversiones fresco a seco, los calibres. Entonces, claro, un 20 BRICS, que sería muy temprano, tengo poca caída, pero conversiones de 3,4. En cambio, con un azúcar de 26, conversión 2,7, pero un 24% caída. Entonces, hay que buscar dónde tengo ese ajuste y jugar con las presiones. Me quedan 2, parece. Esta
nos costó harto hacerla y tuvimos que presentarla totalmente distinto como presentábamos siempre, dada la condición difícil del año. Tuvimos que llevar nuestra proyección de seco a fresco, devolverla con otra conversión, restarla fresca. Entonces lo que hicimos ahí, partimos de nuestras 106.000 toneladas, que era la proyección, y asumimos nuestro 3,2 como conversión normal. Eso nos daría casi 340.000 toneladas frescas. Y la devolvimos asumiendo ese 3,8. Entonces nos cambia de las 106.000, nos vamos a casi 90, poquito menos de 90.000. Perdemos 16.000 toneladas al camino. Que es la duda que si eso no es. Porque, por otro lado, también tenemos muchos huertos que ha salido harto más fruta que la que pensábamos que iba a salir. Entonces no tenemos claro si esta baja va a ser tan así solo por efecto o el aumento de producción de muchos huertos se nos va a compensar por esa conversión. No lo tenemos claro, no me atrevo a tomar una postura tan firme hoy día, pero eso es lo que vemos. Después, la fruta fresca, esas 72.000 toneladas que se mandaron, si asumimos con un 82% de embalaje este año, tendríamos que haber mandado 88.000 toneladas frescas para que se embalaran esas 72. Y me las traigo de vuelta a la misma conversión. O sea, si digo esa fruta, en vez de haber seguido a exportaciones frescas, lo hubiera secado, bueno, me la traigo a la misma conversión, nos quedan esas casi 19.000, y eso me daría 70.000 toneladas de ecosistema para la industria. Y le agregamos el descarte de exportación, que en general muchos lo secan y llega a la industria, pero lo castigué a una conversión de 5, porque en general es un descarte más malo, ¿cierto? Eso me da 3.000 y eso nos da un potencial, o sea, una proyección de volumen para la industria de 73.000 toneladas para el año. 10.000 toneladas menos que las 82 que veíamos del año anterior. Pero este dato, mientras no avancemos un poco más con la recepción en las plantas ni terminemos los secados, no sabemos exactamente si va a ser así o no. Así que queda un poquito de día en el aire. ¿Cómo se mueven los calibres? Un poco la curva del 75 al curva del 85, no me alcanzó a salir, me falta una parte abajo. Si yo me corro de ese calibre al otro, promedio, significa que la fruta bajo el calibre 100 casi se me duplica. Se va del 13% al 25%. Entonces, aparte de tener un efecto en la producción de Chile, vamos a tener un efecto en los calibres que vamos a llegar a las plantas y que van a poder usar los comerciales. No creo que sea más bajo que un 85. Yo creo que va a ser 83, 85, yo creo que por ahí se va a mover. Pero es fuerte el impacto en la cantidad de fruta que hay. Y la última, porque se me acabó el tiempo, el resumen sería esas 73.000 corregidas a un calibre 85. Eso me significa que hay un 75% de la fruta al calibre 100. Nos quedamos en 55.000 toneladas. O sea, de las 72.000 que hacíamos el ejercicio el año pasado, nos quedamos en 55.000. Harto menos, vamos a ver si es cierto, pero esa es la información que tenemos y con los números que estamos trabajando hoy día. Muchas gracias.